Primero, efectivamente, lo que tenemos es un supercerebro si comparamos el cerebro humano con el cerebro de todos los demás animales. Es decir, ningún otro ser viviente tiene 86 mil millones de neuronas en su cerebro. O pensando en aquellos que tienen cerebro, porque hay muchos seres vivientes que carecen de él. Bueno, los que tienen un cerebro, ninguno tiene la cantidad de neuronas que tiene el nuestro. Pero lo que hace que nuestro cerebro sea un supercerebro no es la cantidad de neuronas, sino la cantidad de conexiones que pueden llegar a constituirse y a conformarse entre sus neuronas. De hecho, cada conexión implica una cantidad de información no solamente guardada, sino en permanente acción. Cada neurona puede conectarse entre 10.000 y 20.000 veces, es decir, entre 10.000, con 20.000, 10.000 o 20.000 otras neuronas. Y en esas interacciones entre las neuronas es que radica su potencia, su posibilidad de acción. Por tal razón, el cerebro, siendo apenas un pedacito de nosotros, porque son máximo 1.500 centímetros cúbicos de nuestro organismo, consume el 20% de la energía que consume nuestro cuerpo. Y de la misma manera consume una buena parte, entre el 20 y el 30% del oxígeno que nuestro cuerpo consume. Es un gran demandante de oxígeno y un gran demandante de energía. Hay una serie de mitos que se han ido propagando y que surgieron muchísimo antes de que la neurociencia empezara a hacer investigación seria y profunda. Algunos de los mitos, como este de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, tiene un origen muy gracioso. Apareció por primera vez en un almanaque mundial de 1929. Y lo que decía es, tenemos que empezar a cuidar nuestro cerebro porque no lo usamos en su total capacidad. Es la primera vez que a alguien se le ocurrió decir tal cosa y obviamente en 1929 no había ningún tipo de investigación neurocientífica. De hecho, la verdadera investigación neurocientífica, es decir, el ingresar al cerebro, recién se ha podido hacer después del descubrimiento y el uso medianamente intensivo del tomógrafo y de la resolución magnética, especialmente la resolución magnética funcional. Estos han permitido entrar al cerebro, ver el cerebro operando, ver el cerebro funcionando. Nuestro cerebro, aún con las más pequeñas de las funciones que podemos realizar, utiliza enorme cantidad de conexiones, no deja las conexiones ociosas, porque dejar conexiones ociosas implica consumir energía inútilmente. Lo que sí hace nuestro cerebro es periódicamente elimina conexiones que no se están usando durante mucho tiempo. O sea, nuestro cerebro va periódicamente, especialmente durante la adolescencia, realizando lo que los neurocientíficos le llaman poda sináptica o poda neuronal. Es decir, podar, literalmente, como se hace en los árboles, todas aquellas conexiones que no se están usando, que no se vienen usando y que están consumiendo energía inútilmente. Eso hace que no recordemos todo lo que hemos aprendido. Es decir, si aprendemos algo que no es emocionalmente trascendente, después hablaré del asunto, cuando algo es emocionalmente trascendente, por más que lo hayamos aprendido, como decía Ausubel, de manera significativa, por más que haya sido incorporada a nuestra memoria de largo plazo, aquello que aprendimos y que no usamos, lo vamos a olvidar. Y lo vamos a olvidar simple y llanamente para poderle dar paso a nuevos aprendizajes. Hay un límite concreto y real al crecimiento de nuestro cerebro y ese límite se llama cráneo. Estos 8 huesos que constituyen la cavidad craneana
que constituyen la estructura craneal son lo más duro que tenemos en el cuerpo, precisamente porque tienen que proteger el cerebro. Y deja de crecer nuestro cráneo aproximadamente hacia los 3 años, cuando se están terminando de soldar las comisuras que hay entre los huesos del cráneo y que es indispensable que tengan flexibilidad cuando nacemos para poder pasar por el coxis de nuestra madre, por la cerviz de nuestra madre, pero una vez que nacemos ya no tiene sentido que haya movilidad entre los huesos y estos empiezan a soldarse. Y cuando finalmente se cierran los llamados molleritos, es que el hueso ha dejado de crecer. Ya tenemos el tamaño de nuestra cabeza tal como lo tendremos para siempre. Esto hace que los niños pequeños sean definitivamente cabezones, porque no hay proporción entre su cabeza y su cuerpo, porque en adelante el cuerpo seguirá creciendo, pero no así su cráneo. El cráneo seguirá siendo del mismo tamaño. Sin embargo, el cerebro que está dentro de ese cráneo podría seguir creciendo en términos de la cantidad de conexiones y más que la cantidad de conexiones, el engrosamiento de las conexiones existentes. Cada vez que aprendemos o se generan nuevas conexiones sinápticas o adquieren más masa, vamos a decirlo así, las conexiones sinápticas que ya existían. Todo esto implica que el aprendizaje efectivamente, como dicen los neurocientíficos, ocupa espacio. Ocupa espacio en nuestro cráneo, que es un espacio limitado. Si tuviéramos un cráneo de goma, no habría tal límite, podríamos seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y el cráneo se iría hinchando, pero no es posible. Por esa razón, nuestro aprendizaje es limitado. No limitado en términos de que va a llegar un momento que ya no vamos a poder seguir aprendiendo, no. Por ahí no va el límite va en términos de aquello que no aprendemos, lo vamos a eliminar o lo va a eliminar nuestro propio cerebro, nuestro propio organismo, para que podamos seguir aprendiendo. Si de pronto el cerebro se llenara y no pudiéramos tener memoria, no pudiera evitarse el seguir creciendo, ya no podríamos seguir aprendiendo más. Simplemente estaría saturado. Lo que no ocurre. A Dios gracias. Podemos seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, lo cual implicará que aquello que aprendimos antes y que no lo usamos, lo vayamos olvidando.